Ya, estimado. La función que vamos a ver hoy día, multiusuario, fue una implementación nueva que Cisco le quiso aplicar a Packet Tracer, al software, para poder trabajar, ¿cierto?, en un entorno compartido. Es decir, yo podría trabajar dos topologías distintas e integrarlas en archivos por separado. Y lo puedo hacer de dos formas. Lo puedo trabajar, por ejemplo, en mi computador, dos archivos que se integran entre sí, o también los puedo trabajar en una red local. ¿Ya? El ejercicio más avanzado que hice una vez con multiusuario, lo hice en redes remotas. Es decir, yo estaba, por ejemplo, en Curicó, hice una parte de una topología y otro colega estaba en Temuco, ¿cierto? Y conectado por una VPN, hicimos conectar los dos Packet Tracer. ¿Ya? Se pueden hacer cosas bastante interesantes con este tipo de implementación. Multiusuario no es tan nuevo, no es de la versión 7.1, salió de la versión 6 en adelante, se integró esta tecnología. Y en cierta forma hace lo que hicimos nosotros con GLS3, hacer salir las máquinas en el entorno físico, hacerlo salir a la red LAN. Entonces, primer detalle, bajar los firewalls, que ya lo mencionamos, porque nos pide puertos de comunicación para poder hacer funcionar la topología. ¿Ya? Lo otro que tenemos que verificar, jóvenes, es empezar a ver las configuraciones de esta implementación. En los dos talleres que abrimos, ¿cierto?, en las dos topologías, hay una pestaña que se llama extensiones, arriba, y dice multi-user. Entonces lo que hacen ahí en multi-user, se van a la pestaña listen, ¿ya? Listen, y lo que les va a aparecer ahí son dos cosas. Van a aparecer las direcciones IP de la máquina, la IP que tiene su tarjeta de red. Deberíamos tener dos IP, ¿cierto? Tengo 3. Depende de las tarjetas de red, ¿ya? Debería estar la 10.1.43 algo que representa la tarjeta Ethernet de la red local. Y tiene un puerto, el 38.000. Ese es el puerto que utiliza Packet Tracer, ¿ya? Por lo tanto, si yo quiero hacer un Packet Tracer remoto con otro colega en otra ciudad, debería abrir el puerto 38.000. Ese tengo que considerarlo, ¿ya? Y si quiero trabajarlo en forma local, dos ejercicios, por eso levanta la IP de localhost, ¿cierto? La 127.001 y también abre el mismo puerto, ¿ya? Entonces debo revisar esos dos detalles. Son puertos dinámicos. Son puertos dinámicos. Acuérdate que de los puertos del 1 al 1023 son puertos estándar, ¿cierto? Y después del 1024 hacia arriba son dinámicos, por lo tanto pueden ser puertos aleatorios. Lo sabíamos. CCNA1, ¿cierto? CCNA1. Capítulo 3, versículo 2. ¿Cierto? Ya. Entonces, puerto 38.000, apliquen la contraseña, puede ser Cisco, CCNA, porque ustedes tienen que tener las mismas contraseñas en los dos ejercicios, en los dos archivos. Y si ustedes van a hacer un Packet Tracer con un compañero, tienen que saber la misma contraseña, ¿ya? Para que se comuniquen los software, ¿ya? Yo voy a usar Cisco como contraseña, ¿ya? Cisco, y fijarse que esté en la pestaña, ¿cierto? Red remota existente, aceptar siempre, y nueva red remota, aceptar siempre. Los dos en aceptar, siempre. Always accept. ¿Ya? Para que reciba conexión entrante y también pueda conectarse a otra topología. Debería estar por defecto así, ¿cierto? ¿Sí? ¿Ya? Si le aparece Always Denny, van a bloquear las conexiones entrantes. ¿Y cuando aparece ese mensaje? Lo más probable es cuando tienen el firewall activado y no les deja salir ni entrar el puerto. ¿Y el prompt? ¿Pregunta? El prompt es para trabajarlo por terminal. Prompt se refiere a la terminal, a la consola, ¿ya? Entonces, always accept y always accept, ¿ya? Tienen IP y tienen IP, dos IP mínimo, la IP local y la IP de la tarjeta de red, ¿ya? ¿Y está en qué modo? ¿En start o en stop? Tiene que estar en start, ¿cierto? Está corriendo ya el puerto. Si le pongo stop, detiene el Packet Tracer, ¿ya? Eso es lo primero, ¿bien? Entonces, listen, ¿cómo? Si primero vamos a trabajar con esta, vamos a hacer un ejercicio interno en el mismo computador, y cuando tú quieras trabajar remoto tienes que saber el IP de tu compañero, eso sí, para que hagamos la mitad de la topología y nos conectemos a la otra mitad, ¿ya? Bien, listo. Luego nuevamente vamos a la extensión multi-user, ¿ya? Y
Vamos a la segunda pestaña que dice Port Visibility. ¿Ya? Por el momento solamente va a decir Network y no hay nada más. ¿Cierto? ¿A qué se refiere? Que cuando nosotros empecemos a hacer la topología, vamos a elegir un equipo que lo vea el otro compañero. Entonces, por ejemplo, si yo hago un router con 2 tarjetas seriales y quiero que mi compañero se conecte a mi tarjeta serial 000, ahí le digo, la marco y le digo visible. ¿Ya? En network. Todavía no hay nada porque no hemos puesto equipo. Lo que sí tienes que ir a hacer a la otra topología, lo mismo, extensión, multi-user, listen, y también poner la misma contraseña. Y ahí se van a fijar que en el otro hay un puerto dinámico. Entonces, si en un archivo era el 38.000, en el otro tengo el 38.001, ¿sí? Ya, no son el mismo puerto. O sea, sí, porque tenía el mismo equipo. Claro, están dentro del mismo equipo. Por eso me dice que este IP en la 10.1.43.119 y en el otro lado La misma. es la misma, porque es mi mismo PC. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, primero, abrir la configuración del puerto de escucha, bajarlo cortafuegos, y ahora vamos a empezar a hacer la topología. Vamos a hacer una topología en la cual, en una parte de la red, vamos a hacer unos servidores, ¿cierto? Y en la otra van a haber unos clientes. Y tenemos que hacer que entre ellos conecten. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En la primera topología, en la multiusuario 1, vamos a agregar un 1941, un router. Un 1941. Van a agregar un 2960, un switch. Ya. Y van a agregar un cliente. Bien sencillo en esta ocasión. ¿Ya? Cliente. LAN 1. Y nuestro router, ¿cierto? El R1. R1, que va a estar por este lado de la topología. ¿Ya? Dirección IP. La red de la LAN 1 va a ser la red 192.168.0.0 máscara 24. Por este lado de la red. La IP, la punto 10, va a ser para el cliente 1. Por lo tanto, sabemos cuál va a ser la IP. Y para la gigabit 00 vamos a tener la IP punto 1 de esa red. Punto 1. Y al switch le vamos a dar la punto 2. Por lo tanto, ¿qué tipo de tarjeta va a ser para administrar el switch? Una VLAN 1. ¿Ya? Por lo tanto, ese IP.2 va a ser una SBI o VLAN 1, ¿cierto? De administración. ¿Ya? La 192.168.0.1 para el router, 192.168.0.2 para el switch, 192.168.10 para el cliente. ¿Ya? Y empezamos a configurar esta parte. Comencemos el tiro. Hagamos primero esta topología. ¿Ya? Entonces el cliente va a tener la dirección 192.168.0.10 máscara 24 y puerta de enlace 01. Así de simple. El cliente. IP, máscara, puerta de enlace. Nada más. ¿Ya? Y lo conecta al puerto 24 del switch. ¿Ya? Y lo conecta al puerto 24. ¿Bien, Víctor? ¿Sí? No hay ningún DNS. Sin DNS. ¿Ya? En el LAN 1 hay que hacer una VLAN 1 con, ¿cierto? Con esos parámetros. Ahí tiene el IP.
Recuerden que estamos haciendo la mitad de la topología en un archivo y la otra mitad en el otro archivo. ¿Bien hasta ahí, chicos? ¿Bien? ¿Sí? Puerto 24 se conectan nada más. Al switch. Ya. Ya. ¿Cómo le habilitamos la IP al switch? Era interface VLAN 1, ¿cierto? Interface VLAN 1, que es una IP de administración, o también llamada SBI. La 99 o la 1 se denominan como interfaces de administración, ¿cierto? Están reservadas. Interface VLAN 1, ¿y cuál es la IP? La segunda IP. 192.168.0.2 con máscara 24. ¿Ya? 192.168.0.2 máscara 24 y levantan la VLAN. Y la levantan, no shutdown. 0.2. Ya, pero también al switch hay que agregarle una puerta de enlace. ¿Cómo se agrega la puerta de enlace en un switch? ¿Qué más? Default Gateway. ¿Así? IP Default Gateway. Eso, IP Default Gateway. ¿Y cuál sería el IP Default Gateway? Eso. La dirección del router, ¿cierto? La 0.1. Ya. No es necesario, cuando uno hace una IP de administración, asignarle un puerto, porque por defecto está asignada a todos los puertos, ¿cierto? Pertenece a todos los puertos, del 1 al 24, incluyendo los gigabits. ¿Bien hasta ahí? ¿Ya? Vamos al router ahora. Configuren la tarjeta Gigabit 00 con la primera IP de esa red. En el router. En el router configura la tarjeta Gigabit 00 con la primera IP de la red. Y lo conectan al primer puerto switch. Nada más. Ahí va la configuración del router. Al router le dimos nombre, Gigabit 00 y le dimos un IP. Ahí está. Ya, entonces terminan y conectan. Te presento a mi mamá, mira. 24 años. Pelo corto. Ya. Y ping a la puerta enlace. A ver, viene con sorpresa mi mamá. Ping a la puerta enlace, ¿ya? Aquí está tu mamá, da. Bien hasta ahí, ¿cierto? Esta sería la primera parte de la topología. Después vamos a agregar algunos servicios extra a configurar. Ahora nos vamos a la... Antes de terminar acá, graben y le agregan tarjeta serial al router. ¿Ya? Graben antes. Porque hay que apagarlo. Apáguelo, pero grabe antes. ¿Ya? Y le agrega un módulo serial. WIDOCT. WIDOCT. H2O sirenas en el H2O sirenas en el oh, están esperando ahí a ¿Ya? Ándase pensado. Así no. En esta parte, jóvenes, Yo dije como
Ya, vamos a hacer una red jóvenes, una red clase 8000, máscara 30. Ya. Y R1 va a ser el DC. Ya. Más fome que Roberto este weón. Entonces, a la tarjeta serial 00 le asignan la primera IP de esa red. ¿Ya? Cuando pase la mía, Es la serial 000. La vuelta que sí. Sí. La vuelta. Usted que la tía. La 8000, máscara 30. Y a esa tarjeta serial 000 le configuran la primera IP de esa red. Te doy 500 pesos. Oh, mira, ¿qué 500? Que vale la Navidad, eso sí. Entonces, interface serial 000 Un poco viola. lo declaran como DCE y le asignan el IP. Ya, mira, graben esta vez. Profe, venga, venga. Mira lo que pasa. Venga. Después vamos a aplicar enrutamiento y todo el resto. Ya. Que el enrutamiento lo vamos a hacer con OCPF. Vamos a ir a la segunda parte. Al otro multiusuario. Y en el otro multiusuario vamos a agregar otro router 1941. Se va a llamar R2. R2 va a ser parte de la red 8000, máscara 30. Este bueno es rico. Estoy con grasa. Ya. Ahí quedaste. Macho. Y vamos a configurar la tarjeta serial 000 con la segunda IP de la red, que esa IP la va a aceptar del otro lado. Ya. Vamos a usar la red LAN, la 192.168.100 máscara 24. En el otro taller, un switch 2960. Y un servidor. ¿Profe, me permite ver el multiusuario 1? No. Siempre Johnny. Hasta ahí llegamos. Se configura solamente la serial. Hasta la serial 000 con la primera IP, que sería la 8001. Hasta ahí llegamos. Recuerden que el otro mundo va a estar en otro ejercicio. ¿Ya? Por lo tanto, el IP de aquí sería la 8.001 máscara 30. Bien, Johnny, bien, Johnny. Hasta ahí quedó esta parte de la topología. Como instalación. Hasta ahí llegó. Como las clases del viernes, Johnny. Entonces, la otra tarjeta va a llevar la IP 8002 máscara 30, ¿cierto? Él no lleva clock rate. No lleva porque el otro ejercicio es el que va a llevar clock rate. Ya. Entonces, para que anotemos. La red que vamos a utilizar es la red 192.168.100. Por lo tanto, la primera IP va a ser para el router. La gigabit 00 va a tener la IP .1. La LAN 2 va a tener la IP .2. Y el servidor, que va a ser un servidor TFTP de respaldo de archivo, va a tener la IP .3 de la red. Yo dije que el bot que está allá estaba mirando bien. El de Bravao.
Entonces, acá está la otra parte de la topología, que es la parte remota. Ya. Ahí anoten primero. Si comencemos por el servidor. Ya. La IP del server. 192.168.100.3. Ya. Máscara 24. Puerta de enlace. 192.168.100.1. Ya. 101. Y habilitan el servicio TFTP, ¿cierto? TFTP. Nada más. El TFTP. Y lo conectan a qué puerto? Al 24. Máscara 24. Al 24, puerto 24. La VLAN 1 la configuran en el switch LAN 2, ¿cierto? Y configuran el default gateway. Es el 6. El switch 2. Hay que hacer una VLAN 1 de administración con la segunda IP de la red y el nombre al equipo. Nada más. ¿Bien hasta ahí? ¿Bien? Ya, segundo router, configura el nombre, la gigabit 00, R2 no ya VLAN, o en switch, la gigabit 00, con esa IP, con la primera IP de esa red, con la 101. De la 0 a la 0. IP address. 192.168.100.1 máscara 24. Y lo conectan al switch. ¿Lo conectamos al tiro? Sí, al switch. Aparte de la IP a esa configuración que va. Primero ¿cierto? Hice la configuración de red LAN, ¿cierto? Y lo conecto al switch. Ya. Y ahora configuro la tarjeta serial 000 con ese IP, con la 8002. Recuerden que a pesar que son dos ejercicios distintos, él hace la continuación, como que viene de otro router. Entonces interface serial 000 con la IP 800.2 máscara 30. Máscara 30. Topología. ¿Ya? Ahora vamos a hacer la conexión multiusuario. ¿Ya? La multiusuario. Entonces la pregunta es, ¿cómo hago, cierto? ¿Cómo comunico dos topologías que están por separado en dos archivos distintos, cierto? Como una especie de nube, ¿cierto? Entonces para ello, usted en la topología multiusuario 2, ya donde está el R2, agregue una nube que se llama Multi-User Connection.
multi-user. ¿Ya? Y esa la agrega a la topología. La agrega. Y aparece una nube que dice pert 0, ¿cierto? ¿Ya? Esa nube, ¿ya? Esa nube, usted la abre y tiene dos posiciones, dice incoming y outgoing, ¿ya? Outgoing. Elige outgoing. Outgoing. ¿La topología 1 o 2? Es la 2. La 2. Outgoing. Y ahí me pregunta cómo quiero trabajarla. Por ejemplo, si lo que yo quiero trabajar es con otro compañero, elegiría arriba la dirección IP, ¿cierto? De IPv4. Pero si quiero trabajarla dentro de mi propio equipo, elijo localhost. Localhost. ¿Ya? Eso es para que lo diferenciemos. Ya abajo, en password, asignan el nombre que le dieron hace un rato atrás a la conexión multi-user. Hicimos una contraseña, ¿se acuerdan? Esa la agrega. ¿Ya? La misma. ¿Ya? Y pincha connect y deja ahí. Espérese. Vuelva. Oh, qué loco. ¿Ya? Nuevamente. Oh, que saca su iPhone ¿Y dónde vamos a expresarlo? ¿Lo activa? No, nada. Automático se agrega. Lo único que hicimos fue esto. La contraseña. La contraseña, nada más. No se pueden hacer significa que... Claro, que donde está listo. La contraseña pongo connect. ¿Ya? Sí, conectó. No, yo. ¿Esta aparece sola la otra? Y aparece solo la otra. Ah, sí. Sí. No sé si me da algo. Aparece solo en la otra topología. Otra nube. ¿Cierto? ¿Ya? Ahora, lo que debo hacer acá es decirle qué tarjetas tienen que ser visibles en ambas topologías. Es que en el otro lado yo tenía la 1 y aquí me aparecía la 0. No importa el número. Y yo cambié la. No importa. ¿Qué tarjeta? La pregunta. ¿Qué tarjeta debo hacer visible en la topología multi-user 2 y en la multi-user 1? ¿Qué tarjetas son las que van a permitir conectarse? 00. La señal es 00, ¿cierto? Entonces usted ahora agrega lo siguiente. En ambas topologías se va a extension multi-user ¿Cuál es la 2, profe? por visibility. Entonces ahí aparecen los equipos de la topología. Y en la topología 2, la que tiene que ser visible, ¿cuál es? La 00. La serial 000, para que la vea el otro router. ¿Ya? Y le da OK. Y en el otro, ¿qué hace en el otro? Le damos a todo. No solamente la tarjeta que quiere que se vea. Multi-user por visibility y también la serial 000. Porque en realidad los routers son los únicos que se tienen que ver entre ellos. ¿Ya? ¿Bien? ¿Bien? ¿Víctor? ¿Ramiro? En realidad lo que estamos haciendo es qué tarjeta quiero que vea la otra topología. ¿Ya? Y en realidad son las seriales 000 de ambos routers. ¿Ya? Y cuando tengo listo, lo que va a hacer usted es conectar, ¿cierto?, a la nube pensando que esa es la continuación de la topología. Entonces, ¿quién comienza haciendo el DCE? El R1. Entonces, tomo el cable DCE en la primera topología, lo conecto de la serial 000. ¿A cuál? Dice a la serial 000 del R2. ¿Ya? Entonces al otro lado, ¿qué va a aparecer en la otra nube? Va a aparecer, ¿cierto?, que ya están conectados. Increíble. Ya. Ahora lo que debo hacer. Ahora lo que vamos a hacer es un enrutamiento. No han enrutado. Vamos a hacer rutas por defecto. Bien sencillo, rutas por defecto. Ahí no tenemos para qué hacer OSPF porque en realidad son dos routers. Vamos a hacer rutas predeterminadas de R1 R2, de R2 R1. Bien sencillo. Ya. Víctor, comencemos con el R1, una ruta predeterminada. Rutas predeterminadas. Entonces, de R1
¿Cómo son las rutas predeterminadas? ¿Cómo lo conectaste a la miro? ¿Con qué La cable? de la que quiero llegar. ¿A la miro con qué cable lo conectaste? O todas. ¿A la miro? Con el serial. El serial de CD de acá. ¿Qué red debe conocer? Todas las redes con todas las máscaras. ¿Cuál es el siguiente salto del R1? ¿Cuál es la IP del siguiente salto del R1? La IP del R2, po. ¿Qué sería? 8002. Entonces le estamos diciendo al R1, aprenda todo lo que venga de la otra topología. En el R2 sería lo mismo, pero al revés. A lo mismo pero al revés. Entonces le estoy diciendo en el R1 una ruta predeterminada, red 0, 000, con máscara 000, por el salto 8002 en el R1, ¿cierto? Para que aprenda todo lo que viene del otro mundo. ¿Ya? Y en el otro router, Víctor, para ir a ver los compañeros, en el R2, ¿cómo sería la ruta predeterminada? IP route. ¿Sí? ¿Y cuál es el siguiente salto del R2? Listo. Listo. ¿Qué debería pasar ahora? Debería de ser un ping hacia el servidor de la otra topología. Porque no estamos en 0.0.1. Y llega. A ver. Ahí llegó. Espera, déjame ir. No lo muevas. Llegó. Me había asustado. No lo muevas, no lo muevas. El primer ping lo pierde. ¿Estoy con esto? Estamos haciendo ping entre topologías distintas. Voy después de que vaya. Sí, estamos grabando. Ahora sí, Santiago. ¿Qué pasó? A ver. Es que primero parto todo acá. Tiene la marquilla. Esta es la topología 2. Entonces, la topología 2. Agrego multiuso, ¿cierto? Le digo, después aquí sí, ¿qué quiero ver? Le digo, quiero ver. La serie 00, porque esa es la que tiene que mostrarse. Y en el otro, Eso es lo que no. ¿qué falta acá? ¿Cuál tarjeta tiene que mostrar el router al otro? ¿Profe? ¿Acá está Google? Lo logré. John Instant. ¿Cuál? Panchachan. Porque son las tarjetas que tienen que mostrar. Y acá elijo outgoing, ¿cierto? A la mitad sama. Sí, lo quiero trabajar local porque está en el mismo equipo. Si lo quiero aplicar con IP es para que se vean el PC cierto de la red. La contraseña. Conecto. Ya aparece la nube acá. Y entonces ahora debo conectar como si fuese una extensión. Este es el DC, ¿cierto? Entonces conecto acá Tenemos conexión para ambos lados. de la serie 400 y ahí me pregunta, ¿a cuál? Ahí la mostró. A la serial 000 del router, como si estuviesen directamente, ¿cierto? De otro lado ya no. Entonces ahora tengo las rutas predeterminadas y debería conectar acá. Vamos por la otra. ¿Dónde salió? Funciona multiusuario, ¿cierto? Ya, perfecto, estamos súper bien. Siento que vaya a aprender. Siento que quede muy atrasado. ¿Queda bien? Ya. Si me funcionó en el mismo equipo, ¿cuál sería el siguiente desafío? Hacer que cada uno hiciera una topología. El código Los tengo. ¿Se puede hacer? Ahora tengo un porque esta Hoy no le funcionó. Ya, ¿qué pasó? Se le pasó la yegua. Pero bueno, no lo he conectado acá. Ya. Aquí, solo este aquí. Sí, y le puse. Tiene que ser visibilidad, es decir, de acá debo decir que qué puerto quiero mostrar. Le digo, el R2 tiene que mostrar el serial 000. Y el acá, lo mismo. ¿Yo? Acá el DC.
Sí. Está bien. Lo otro que... Ya, porque no ¿Está el tiro para que te vayamos ¿Te puso la contraseña para sí? aquí tiene que ir la dejando? ¿No te me comentarios? Los boletos. Yo le digo que y si no tenía el cereal con IP, pues bueno, ¿cómo te Bajó los cortes igual costó antes. Sí, pues, La pequeña ah, yo lo subía a la mira 18. Ya. Me consola con mis hermanos. Está local, ¿cierto? Si no sería ni Sí, ¿Ah? No, pues el... Y ahí luego se llama escenario. Ah, para que los que están listos, la carpeta la Miro 2018, hay un OVA que se llama CCNA3, ese bájenlo, para los PC. ¿Lo bajó usted, Pablo? Sí, bájenlo, mañana lo vamos a jugar. Sí, cópienlo a el OVA, cópienlo mañana porque lo vamos a hacer en GNT3. CCNA3 se llama. ¿Puede venir, por favor? Ya, acá está. Chao, coche. Compañero. A la miro. Ese bájenlo porque mañana lo vamos a hacer. Nos vemos, cabrón. ¿Qué pasó? ¿No levantó la tarjeta? ¿Cómo, profe? Esta. ¿Cómo levanto la tarjeta? No está. No está levantada. No está levantada. ¿Qué es una 0000? Ay, no, no estoy. Soy disculpa. 8, Ahí parece. Sí, no, sí, pero sí que me gusta más el sistema operativo de la zona. Me encanta. Buenas máquinas. Buenas máquinas. ¿Vos maricón? Sí. La dura la está aquí en Chacabuco. Pero de esa wea, antes fue para que ahora están todo así como muy llamo una boliza. ¿Funcionó, Pablo? ¿Cómo ¿Funcionó el taller? Sí, estaba comiendo. No, pero el taller te parece. Ah, sí, se parece. Chicos, lo último que deberían hacer, los que están listos, tienen que respaldar la configuración del R1 en el servidor TFTP. ¿La qué? La configuración, pues, guardarla en el TFTP, copiarla, Ah, sí, me acuerdo cómo era. ¿cierto? TFTP. Running config. ¿A dónde? Al TFTP. Entonces lo primero que debo hacer, TCNA1, ¿cierto? Sí, me acordaba. Lo primero que debo hacer es desde el router hacerle un ping al servidor TFTP. Desde el R1 Ya. sería un ping a la dirección 192.168.103 y debería responder en forma exitosa, ¿cierto? ¿Sí? Y ahora quiero guardar la configuración que tiene ese equipo en el servidor. ¿Cómo se guardaba la configuración en forma remota? Porque en forma local, ¿cierto? Quiero guardarla en forma local, sería copy running config a startup config. Pero quiero guardarla en el servidor TFTP, que está en la otra topología. ¿Cómo guardaría? Copy running config TFTP. Sería copy running config. ¿Qué viene después? Al destino. Al TFTP. ¿Sí? ¿Qué viene después?
la IP. Por eso dice address remote host 192.168.103. Estamos haciendo un respaldo remoto del router, ¿cierto? ¿Bien? Dele un nombre. Por ejemplo, voy a llamarlo respaldo-R1. Sin espacios. Respaldo-R1. ¿Bien? Enter. Y dice que se copió. Voy a revisar el servidor TFTP que está en el otro taller. Voy al TFTP y ¿qué debería haber? Respaldo R1. Ahí está terminado. ¿Y el del R2 también lo guardamos? También lo puede guardar ahí. Así guarda los respaldos, las configuraciones en un servidor externo. Perfecto. Esto que hicimos ahora recién del respaldo remoto lo vamos a hacer mañana, pero con máquinas virtuales. De verdad. Lo vamos a respaldar aquí. Sí, y también es GNCD. Vamos a aprender a hacer los GNCD. Lo hacemos GNCD y después no servidor real. Para que ahora hay que guardar la configuración remota. El servidor es instalar en Virtual. Por eso les pasé un Windows Server. Ese Windows Server que les pasé yo ahora va a representar mañana el FTP. Listo, chicos, estamos terminados. Les voy a subir el video para que lo vean. Descarguen de la carpeta Alamiro 2018 un OVA que se llama CCNA3. Dice que cargarlo aquí ahora. Déjenlo descargando ahora, porque mañana necesitamos al principio de la clase ocuparlo. Pero además que no la miro